tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. He titulado la predicación "No hay biografías sin heridas ni batallas". La palabra biografía quiere decir historia de vida. No hay ninguna historia de vida de alguna persona en este mundo que no haya padecido heridas emocionales, que no haya padecido batallas, que incluso algunos desde pequeños comenzaron a batallar con ciertas situaciones difíciles en su vida. En tiempos tempranos, algunos pudieron haber sufrido heridas emocionales, tales como algún abuso verbal, algún otro tipo de abuso, rechazo de alguna manera por su familia, por algún hermano o por los padres o por algún padre, algún abandono también. Esas son heridas emocionales que impactan, son golpes al alma, son golpes al espíritu de los seres humanos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y que pueden permanecer durante mucho tiempo. Los fracasos. No hay ni una biografía, una historia de vida que no tenga en su haber, en su historia, algún tipo de fracaso. Un fracaso pequeño en la escuela, al perder un curso, eso significa un fracaso, pequeño pero fracaso. Fracaso en la adolescencia, fracaso en la juventud, fracasos en la adultez o incluso fracasos ya en una edad más avanzada. No hay biografías en las que no se encuentre registrada algunas infidelidades de algún tipo, decepciones, equivocaciones, errores que marcan el cerebro, marcan la mente, marcan el alma, como decía, y también el espíritu, que calan en lo más profundo. Y cuando los seres humanos no logran batallar, vencer o enfrentar esas heridas, o no logran vencer esas batallas, pues resulta que sus vidas pareciera ser que a veces no tienen mucho sentido. Pareciera ser que la vida realmente no se puede ser feliz. Es lo que piensan muchas personas cuando han enfrentado ese tipo de situaciones. La historia de los seres humanos, las biografías de los seres humanos están llenas de sufrimientos. No hay un ser humano que no haya experimentado el sufrimiento. Y claro, y batallas que pelear, como decía. Y por supuesto, por instinto natural, los seres humanos huimos del sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere sufrir. Porque el sufrimiento duele. El sufrimiento a veces paraliza. El sufrimiento a veces desmotiva. El sufrimiento no nos gusta. Pero todas las batallas, o quiero decir, todas las batallas que uno pueda vivir, también se reflejan en todas las historias de vida, las biografías de los hombres de Dios, las mujeres de Dios en la Biblia.
ahí están claramente expuestas. La palabra de Dios es tan bella que no esconde precisamente las heridas, los fracasos, los errores de muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, el pueblo de Dios. Ahí están descritas. Ahí están descritas las batallas que muchos tuvieron que pelear de distinta manera, de distinto enfoque. Y claro, algunos personajes destacan. José de Egipto, ustedes lo han leído. Este muchacho tuvo heridas emocionales en su alma, sin duda, desde temprano, porque sus hijos mayores, los hijos mayores de Jacob, hermanos de él, le tenían envidia. Comenzaron a rechazarlo desde temprana edad y le hicieron daños que realmente en lenguaje, digamos, de hoy, psicológico, serían traumas. Imagínense que los hermanos mayores lo tomaron y lo lanzaron a un pozo seco, a una cisterna, para ver si se moría. Tenían la intención de haberlo matado, pero dijeron, mejor no lo matemos, tirémoslo allí. Eso es un trauma. Después dijeron, no, mejor saquémoslo, vendámoslo. Lo vendieron como esclavo. No voy a repetir toda la historia, pero sufrió muchos traumas, muchos golpes, muchas batallas que pelear. Uno ve la historia de Daniel, un hombre de Dios, del pueblo de Dios, es llevado cautivo a Babilonia, fuera de su tierra, de su lengua, de su comida, de sus costumbres, es llevado allá. Y él tiene que enfrentar grandes batallas espirituales, grandes batallas por su propia vida. Incluso fue lanzado a un foso de los leones para que lo devoraran. Tremendas batallas, ¿no? Tremendas heridas. Uno va al libro de Jeremías y ve la biografía, la historia de Jeremías. Y es alguien que en un momento dado dice, Señor, mejor no hubiera nacido. Es cierto que me has llamado a servirte, pero he sufrido tanto. Me rechazan tanto, no quieren escuchar tu palabra. Me maldicen, me maltratan, me torturan. En una ocasión lo lanzaron a una fosa séptica y se llenó de estiércol. En otra ocasión lo colocaron en un instrumento de tortura. Esa es la biografía del sufrimiento y las batallas que Jeremías tuvo que pelear y que enfrentar. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos a un Pablo, el gran apóstol Pablo, que cuando uno lee la biografía de Pablo, es una biografía donde se muestran las heridas que él tenía, pasó, y se muestran las batallas de él. De hecho, él habla acerca de las batallas que hay que pelear. Él peleó varias batallas. Y si nos vamos más adelante de la historia, uno ve la biografía de Lutero, uno se impresiona. Martín Lutero, para los que quizás no recuerdan bien, es el gran reformador del siglo XVI que recuperó las doctrinas principales de la Biblia, y de ahí es donde la iglesia evangélica protestante o protestante evangélica es que nace de nuevo o vuelve a la palabra de Dios. Pero Martín Lutero, su vida llena de sufrimiento, llena de dolor, llena de heridas emocionales, físicas, religiosas, y ya no digamos de salud. Hemos dicho que Lutero era uno de los hombres más enfermos que había de la época. Si uno lee la biografía, yo he leído la biografía de Calvino también, uno se impresiona de este hombre, las batallas que tiene que pelear. Este hombre tenía entre 7 y 10 enfermedades crónicas. Todos los días de su vida nunca tuvo un día de decir, me siento bien, estoy sano. No, tenía artritis, tenía venas hemorroidales, padecía del corazón, padecía de los pulmones, padecía de la tráquea, se enfermaba constantemente de cuestiones pulmonares, y ahí estaba Calvino peleando esas tremendas batallas.
Cuando uno ve la historia de Bunyan, Juan Bunyan, el escritor del libro que después de la Biblia se ha vendido, se ha traducido más a muchos idiomas, El progreso del peregrino. ¿Han leído El peregrino? ¿Han visto por lo menos en la televisión, Canal 27, El peregrino? Sí, varias manos. Una historia maravillosa que alienta al cristiano de hoy aún para seguir adelante en todas las dificultades, las pruebas, las tentaciones, las falsas enseñanzas, cómo llegar finalmente a la patria celestial en victoria. Pero uno lee la historia de Bunyan y dice, qué tremendo, por la predicación del evangelio. Bueno, en primer lugar le nace una hija ciega de nacimiento. Qué terrible dolor, qué herida, qué batalla. Por predicar el evangelio lo meten a la cárcel, 10 años, 12 años. Su mujer enferma gravemente y en la cárcel escribe el libro del peregrino. Y después también la vida de la peregrina. Obras inmortales que en medio de sufrimientos y batallas surgen. Cuando vamos a ir más adelante y uno lee la biografía de Spurgeon, he leído las biografías de algunos de estos que he mencionado, uno se impresiona a este hombre que le predicaba a 10,000 personas, que escribió miles de sermones, que escribió 60 o 70 libros, pero era enfermizo a morir, enfermizo, depresivo, le entraban depresiones, se deprimía constantemente, tenía muchas enfermedades. Sin duda, las depresiones casi siempre vienen por traumas, vienen por situaciones de sufrimiento muy temprano, algunas heridas emocionales posiblemente, aunque el Señor estaba con él, pero esa es la historia de Spurgeon. Uno va más adelante o regresando un poquito con Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas. Uno lee la biografía de él y es impresionante. Tiene un llamado genuino a las misiones y él va en contra de todo pronóstico, sin respaldo de la misión a que él servía. Muere uno de sus hijos, su hijo, la esposa enferma también, casi que no se convierte en ninguno, pero hizo una obra al final. Es una biografía impresionante. Y cuando uno va más adelante, ¿quiénes han oído hablar de el gran predicador del siglo XX, XIX-XX, Billy Graham? Billy Graham. Los jovencitos tal vez no, pero Billy Graham es más conocido. Es un hombre que Dios usó, pero la historia de Billy Graham, la biografía, tiene heridas profundas y batallas grandes. Uno de sus propios hijos se apartó completamente del evangelio, cayó en el alcoholismo, y cuando él iba a predicar las campañas, Billy Graham, el hijo llegaba y empezaba a vociferar, empezaba a hablar de su padre ante los que estaban ahí y decían, no le crean, ese es un mentiroso, yo soy su hijo. Claro, estaba borracho. Qué batalla, ¿no? La que tenía que pelear Billy Graham. Ahora, este predicador, creo que sí lo oyeron todos, por lo menos. ¿Quiénes oyeron de G. Ávila? ¿Verdad que más? G. Ávila, un hombre de Dios. Uno lee la biografía de G. Ávila. Heridas y batallas tremendas. Dos de sus hijas murieron de manera trágica. Una de ellas fue asesinada por el propio marido. G. Ávila, cuando lo sentenciaron, al marido de su hija, fue a la cárcel y le dijo que lo perdonaba y lo amaba y le volvió a predicar el evangelio para que de verdad se convirtiera. Su otra hija sirviéndole al Señor, en uno de los países sudamericanos, en unas montañas, con una misionera que le acompañaba, cayeron en un precipicio y murió en ese accidente. Cuando uno oye ese tipo de problemas, uno diría,
y uno compara con los que uno tiene ahorita, dice, ay Señor, yo mejor me quedo con los míos. ¿O no es cierto? O mejor me gustaría seguir la doctrina de pare de sufrir, hermano. Eso se ve bonito, pero eso no es la realidad, porque no hay biografías sin heridas ni batallas. Algunos estarán pensando a esta altura, pastor, pero yo vine para que usted me diera ánimo. Sí, la palabra del Señor nos va a dar ánimo al escuchar. Como en medio de las heridas y las batallas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos, dice el apóstol Pablo en algunos pasajes que vamos a leer, y tenemos batallas que pelear, no significa que Dios no nos ame, no significa que Dios no va a cumplir un plan, no significa que Dios se aleje de nosotros, sino que Él sabe que el sufrimiento y las batallas son necesarias en parte de la vida. Y eso es parte del evangelio de la cruz, que hoy en muchos lugares no se predica. Y por eso es que cuando en algunos lugares que se predica un evangelio donde, gloria a Dios, todo va a ir bien, usted tiene que estar bien, no le tiene que pasar nada malo, usted es hijo de Dios, usted tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, pero cuando le vienen las crisis, vienen las heridas, vienen las batallas, entonces esta gente se desmorona. Y dicen, entonces, ¿qué pasó? Dios no me ama. Empiezan a pensar, Dios no me ama, Dios no está conmigo, entonces no es verdad, ¿no será que soy hijo de Dios? Y empiezan las interrogantes. Pero por eso Pablo se asegura, no solo en la carta a los Romanos, sino en la carta a los 1 Corintios, 2 Corintios, que entendamos los creyentes que aunque padezcamos todo tipo de sufrimientos, dolores y batallas, no significa que Dios no nos ame. Al contrario, Él dice, en medio de todas las tribulaciones, aflicciones y sufrimientos que ustedes tienen, eso no los separa del amor de Cristo. Jamás, nada. Un sufrimiento por grande que sea, una batalla por grande que sea para pelear, los separa del amor de Dios en Cristo Jesús. Él los ama, dice Pablo. Él está con ustedes y comienza a señalar, por ejemplo, en Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Habrá algo, dice. Y comienza a mencionar tribulaciones, pruebas, dificultades y cosas que enfrentar. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Todo esto que menciona el apóstol Pablo, él lo había vivido. Había vivido tribulación, había vivido angustia, había vivido persecución, había vivido hambre, había padecido frío, no tenía suficiente ropa en algunos momentos, peligro de toda clase y también peligro de muerte, o espada quiere decir peligros de muerte. Tribulación en la Biblia significa una aflicción grande. No habla de aquellas aflicciones por cosas sencillas que nos afligimos y nos angustiamos, por cosas tan pequeñas. A veces si nosotros revisamos nuestra vida diaria, nos damos cuenta que nos paramos preocupando por cosas pequeñas, cosas que no tienen tanto valor. Ustedes podrían pensar en algún tipo de cosas pequeñas. Nos angustiamos y nos preocupamos porque no tenemos Wi-Fi y se fue internet. Tal vez no caemos en la angustia, pero sí un poco de nerviosismo. Yo vi una época donde no había luz todavía, eléctrica. Estoy exagerando, hermano. Pero hubo un tiempo que no teníamos luz eléctrica, ¿verdad? Los hermanos saben, con candelas. Nos preocupamos porque el gato no quiere comer. Estoy usando hipérboles.
pero que reflejan la verdad. Nos angustiamos por cualquier cosa que no tiene relevancia, por cosas pequeñas. Pero no, Pablo está hablando de una tribulación, es decir, una aflicción grande. Cuando él habla de angustia, la palabra griega, no voy a mencionar cada una de las palabras griegas, pero significa de verdad que estamos en estrechez, en apuros, en aprietos entre la espada y la pared y no sabemos qué hacer. Eso de verdad es una angustia. Y a veces nosotros nos angustiamos porque hay mucho frío o mucho calor. Y algunos nos angustiamos cuando se acuerdan estos días donde estaba esa nube sobre la ciudad de Guatemala, terrible. Era de preocuparse un poco, pero no había que hacerle tanto caso. Pero hay quienes se angustiaron mucho. La angustia es una situación en la que no sé qué hacer y es complicado. Él dice persecución física y moral. Al apóstol Pablo lo seguían y lo perseguían, hablaban de él, ese es un tipo de persecución, y lo perseguían físicamente. Prácticamente no hubo ciudad, no hubo región en la que predicó y no fue encarcelado. Y antes de encarcelarlo muchas veces o lo apedrearon o muchas veces lo azotaron, lo golpearon, le dieron con varas, lo pusieron en el cepo y lo metieron en la cárcel. Uno sigue diciendo, no, Señor, yo prefiero mis problemas, Señor, no los de Pablo, porque la persecución fue severa. Hambre. El apóstol Pablo literalmente hubo momentos en que sus provisiones, en sus viajes misioneros, no tenía qué comer y aguantó hambre. Hambre. Desnudez es escasez que incluye no solo falta de abrigo, falta de ropa, sino falta de dónde dormir, tener un techo. Hubo ocasiones en que el apóstol Pablo se quedó a dormir a la intemperie por necesidad. Peligros de todas clases. 2 Corintios 11:26 menciona algunos. Dice, mi vida ha sido un continuo ir y venir, dice esta traducción. Voy a leer la Reina Valera 60. Dice, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad. Peligro de ríos de ahogarse, peligro de ladrones por todos lados, peligro de los de mi nación, o sea, lo querían matar, torturar y matar los mismos judíos. Peligro de los gentiles, lo rechazaban también porque venía a predicar otro Dios, el evangelio que para ellos era otro Dios. Peligros en la ciudad, lo estaban acechando, lo estaban esperando para hacerle daño. Peligros en el desierto cuando tenía que caminar, peligros en el mar, naufragó por lo menos 2 veces y una está muy claramente identificada en el libro de los Hechos. Estuvo a punto de ahogarse, el barco se quebró. Peligros entre falsos hermanos que se habían metido en las iglesias donde él visitaba. Y también dice, también tuve que enfrentar la batalla de la espada, es decir, peligro de muerte en todos lados. Por eso Romanos 8:36, el versículo después del que leímos anteriormente, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Está hablando del profeta que anuncia que aquellos que creerán en Cristo tendrán tribulación y que aquellos que traten de vivir piadosamente tendrán aflicción. Tendrán bendiciones, sí. Tendrán tiempos de refrigerio, sí. Tendrán gozo, sí, pero también tendrán tiempos de peligro. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En ese entonces era muy aplicable porque cada vez que un cristiano se convertía, era el blanco perfecto para perseguirlo, torturarlo, desterrarlo, incluso matarlo. Como hemos dicho en otras ocasiones, los que se convertían al evangelio en el tiempo de la predicación de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, de verdad se convertían, porque sabían que al convertirse incluso sus padres, si eran judíos, los iban a desheredar. Si se convertían los gentiles, sus padres que eran idólatras los iban a desechar y que los iban a perseguir. Esa era la situación.
Pero incluso al día de hoy, por ser cristianos y creyentes, muchas veces sufrimos rechazo. Sufrimos menosprecio, a veces calumnia y a veces persecución. Pero Pablo les dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es, no nos va a separar el amor. El Señor está cerca, Cristo está cerca, el Espíritu Santo está cerca. Entonces, la conclusión es que ni la tribulación nos va a separar del amor de Cristo, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Nada de eso nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Es necesario que a veces padezcamos heridas y es necesario pelear batallas en esta vida. Vemos una segunda verdad. Es en el sufrimiento, hablo ya de los cristianos, y en las batallas de los cristianos, en las que Cristo nos hace más que vencedores. Mis queridos hermanos, nadie que vence o el que vence es porque ha peleado una batalla. Aquel que nunca ha ganado una victoria es porque no ha peleado batallas. Y una vida sin batallas no vale la pena vivirla. Ya lo vamos a ver más adelante. Por eso en Romanos 8:37, el siguiente versículo de Romanos dice, antes en todas estas cosas, las que hemos mencionado y se ha mencionado, somos más que vencedores. Fíjese el énfasis, más que vencedores, no solo vencedores, somos más que vencedores. La frase griega es, somos super vencedores. O sea, es un superlativo, ¿verdad? Mis queridos hermanos, esta es la buena noticia. La primera que les di nos hizo que pensar y reflexionar de la verdad y la realidad que todos los creyentes que mencioné, los hombres de Dios que mencioné y nuestras historias y nuestras biografías, también ahí están registradas las heridas y las batallas que hemos peleado. Pero lo hermoso es que también en nuestra biografía quedará escrito que en esos sufrimientos y en esas batallas Cristo nos dio la victoria. Jesucristo nos dio la victoria, nos hizo más que vencedores. Pablo es el hombre que más trabajó de todos los apóstoles, que más hizo bien por la extensión del evangelio, el que prácticamente coordinó y él mismo llevó el evangelio a todo el mundo conocido de aquel entonces. Pero fue el hombre que más sufrió de los apóstoles, el hombre que más batallas peleó, pero fue el que más victorias tuvo. Y por eso él termina su vida gozoso, con paz, con alegría, con esperanza. Cuando uno lee las últimas palabras, cuando le dice a Timoteo, Timoteo, estoy a punto de ser sacrificado. No es que sea una palabra un poco poética o que el apóstol Pablo haya querido usar una palabra bonita en lugar de decir, Timoteo, estoy a punto de que me quiten la cabeza. Eso era lo que iba a pasar, estaba a punto de morir. Pero él entiende que su vida ya le pertenece a Cristo. Que su vida al final en su muerte sería una ofrenda agradable a Dios. Y por eso él dice, Timoteo, estoy a punto de ser sacrificado como una ofrenda agradable al Señor. Pero le dice, y le comienza a dar muchos consejos, pero él termina su carrera con gozo. Él termina su ministerio con alegría y en victoria. No lo pudieron detener los sufrimientos, con lamentos, con quejas, y que eso lo desarmaron y ya no pudo seguir adelante porque tantas cosas que le pasaron y que solo vine para sufrir en este mundo y que tanta prueba que tengo. Él no se quejó, no se lamentó. Cada vez que le venía un sufrimiento, él se afianzaba más del Señor y creía más en Cristo. Y el Señor lo sacaba adelante y le daba la victoria.
siempre le dio la salida. Muchas oposiciones tuvo en su vida, pero cada situación compleja que tuvo, el Señor siempre le dio la victoria. Por eso Él dice, somos más que vencedores, súper vencedores, por medio de aquel que nos amó. Es decir, por medio de la victoria que Cristo nos dio. Cuando Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Obtuvo la victoria sobre todo el universo, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne y sobre la muerte física. Y todos los que hemos creído en Cristo Jesús, por esa victoria de Cristo, también esa victoria se nos ha sido dada ya en fe. Y como garantía se nos ha dado el Espíritu Santo como sello aquí adentro de nosotros. Eso es hermoso. Por medio de aquel que nos amó, es decir, en virtud de la victoria de Cristo, obtenida por Cristo, ¿verdad? No por nuestros méritos. Así que, mis queridos hermanos, seremos vencedores aunque la vida nos deje algunas cicatrices. Sí. Aquellos grandes guerreros, aunque no conocían a Cristo, como Alejandro el Grande, como Carlomagno, como podría mencionar algunos otros, como Napoleón, que realmente eran hombres que entregaron todo en las batallas. Digamos, no vamos a entrar en el tema si eran correctas, injustas o injustas, porque en las guerras al final siempre muere gente inocente. Pero vamos al asunto de pelear las batallas. Ellos jamás se avergonzaban después de las victorias y después de un tiempo de haber tenido victoria tras victoria y se presentaban ante reyes, no les avergonzaba quitarse su ropa y mostrar las cicatrices de las heridas que habían tenido en batalla, sino se sentían honrados, se sentían como dichosos de haber peleado, de haberlo dado todo, y que aunque tenían heridas, se convirtieron en cicatrices. Entonces, ¿quién les podía decir algo? Ellos no solamente mandaban a la guerra, ellos iban al frente de la guerra y mostraban sus cicatrices. Mis queridos hermanos, el asunto importante en este mensaje es si los creyentes ahora tienen heridas todavía que no han sanado. Eso sí sería un problema que hoy el Señor quiere resolver en la vida de aquellos que tienen una herida en su corazón, en su alma, en su mente, un trauma que no ha sido curado y cicatrizado. Ahora, si la herida ha sido sanada y hay cicatriz, no nos avergoncemos, porque quiere decir que hemos vencido en esa prueba que tuvimos. Aquí están mis cicatrices, pero estoy vivo para la gloria de Dios. He peleado la batalla de la fe. Le he creído al Señor. No me he echado para atrás. Aquí están mis cicatrices. Somos más que vencedores, mis queridos hermanos. No se deje dominar por el sufrimiento, por los traumas, por las heridas del pasado. Esas heridas que no sanan son las más peligrosas. Las heridas, en la biografía de las personas, esas heridas se encuentran en todas partes del mundo. Se encuentran en las ciudades más importantes de Nueva York, de París, de Canadá, de los Estados Unidos, de Buenos Aires, o ciudades importantes como Beverly Hills, o ciudades importantes aquí en Guatemala, de las zonas más importantes. Las heridas en lo profundo se encuentran en todos los seres humanos.
Aún aquellos en que visten ropa muy cara, autos muy finos, mansiones, yates propios, viajes, tienen muchísimo dinero en el banco, hay heridas que posiblemente no han cicatrizado. Por eso cuando no tienen a Cristo Jesús, muchos de ellos incluso se suicidan o buscan el refugio en el alcohol, en las drogas, en la drogadicción. Es impresionante saber que muchos hijos de gente importante, incluso de príncipes en Europa, de reyes en Europa, de presidentes, de primeros ministros, de gente también muy adinerada en el mundo, están en el alcoholismo, en las drogas, están en cualquier otra situación porque hay heridas que no han sido sanadas y que aunque han crecido de estatura, aunque son grandes y pueden tener bigote o barba y pueden tener un semblante muy fuerte, realmente son niños asustados con heridas en lo más profundo del corazón. Por eso lo más importante es que esas heridas sanen. Esas heridas sanen. Y el único que puede sanar las heridas del alma, del espíritu, de lo más profundo, es Jesucristo nuestro Señor. Él es el que sana esas heridas, por cuya herida fuisteis sanados. Ese texto de Isaías 53 enseña dos tipos de sanidades. Cuando uno lee el pasaje en hebreo, quiere decir sanidad física y quiere decir sanidad emocional, sanidad del alma, de la mente. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, por sus heridas, nuestras heridas, nuestros traumas pueden ser completamente sanados y ser libre de ellos y seguir adelante. Aunque pueda quedar alguna cicatriz, ya no duele. ¿Verdad que una cicatriz ya no duele? Nos recuerda algo, pero ya no duele. A veces he mostrado alguna cicatriz que tengo en mi mano derecha, cerca del pulgar. Fue una herida muy larga. Cuando era niño, estábamos jugando a las escondidas en unos terrenos baldíos y donde había crecido el monte, y yo pues queriendo esconderme en un lugar donde no me encontraran, pues me agaché rápido y puse mis manos sobre el monte y no me di cuenta que había una botella quebrada y la botella estaba hacia arriba y entonces los chayes, como decimos nosotros, los vidrios estaban como en pico. Entonces puse la mano y me hice una herida como de este largo en toda la parte de la mano. Me sangró mucho, mucha sangre, me recuerdo. No se me olvida, aunque estaba pequeño, porque la sangre asusta. Pero esa cicatriz está ahí, pero ya no me duele. Entonces no hay problema. No hay problema. Las heridas que nos sanan son las que nos traen recuerdos que nos descomponen. Las heridas no sanadas son las que provocan resentimiento, odio, amargura en la vida de la persona. Envidia, odio, amargura, resentimiento. Baja autoestima. Piensa que todo el mundo está contra ellos. Hay que revisar si no hay una herida en lo más profundo que de verdad no se le hemos puesto al Señor. Aunque cuando recibimos a Cristo de corazón, no solo nos perdona todos nuestros pecados, sino que Él nos sana esas heridas también. Bendito sea su nombre. Por supuesto que pueden haber cicatrices de situaciones dolorosas, pero ya son cicatrices. Y no nos debe avergonzar que la gente diga, mire, ese tiene una cicatriz, hablando de que nos pasó algo en un tiempo atrás. La separación, un divorcio es una cicatriz en el alma. Pero Cristo ya sanó esa herida, seguimos adelante. El Señor perdona el divorcio, perdona cualquier equivocación, error o infidelidad cuando se confiesa. Algunos dirán, bueno, es que tal vez tiene la cicatriz del pasado, porque este era alcohólico, este era borracho y medio cuando yo lo conocí. Sí, pero esta herida fue sanada. Cristo me salvó, me transformó y gloria a Dios, soy una nueva criatura.
en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, hermanas, el cristiano que ha llegado a la madurez entiende y tratamos de entender que las derrotas que pasamos en la vida antes de Cristo y aún las que podemos tener en Cristo, los fracasos, los sufrimientos y las luchas, son las que nos hacen fuertes para seguir adelante. Cuando somos humildes y las aceptamos y nos volvemos a Dios de corazón, eso nos fortalece, mis queridos hermanos. Aquellas personas que han triunfado en la vida como hombres que mencioné al principio, José, Daniel, Jeremías, Pablo, que son hombres, grandes hombres de Dios, vemos las victorias, pero ya sabemos algo de las grandes heridas y las batallas que pelearon para ser grandes hombres de Dios. Nadie puede ser un gran cristiano y un gran hombre de Dios si antes no ha tenido heridas que ser sanadas y batallas que haber peleado. Nadie. Uno se admira y dice, el gran doctor Martín Lutero, sí, es la victoria, pero hay que ir a ver las heridas y las cicatrices. Y eso nos consuela un poco a nosotros, decir, no estamos solos en esta situación. Y los demás que mencioné, grandes hombres de Dios, que lo seguirán mencionando hasta que Cristo venga. Posiblemente su nombre y el mío no lo mencionarán, pero nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, es lo más importante, ¿no? Gloria a Dios por eso, porque están escritos en el libro de la vida. Pero estos hombres que quedaron en la historia pelearon grandes batallas y vencieron grandes dificultades. Así que si hay dificultades grandes en su vida y batallas grandes, confíe en el Señor, porque Dios lo hará más que vencedor y lo hará más grande en fe, lo hará más grande en esperanza, en confianza. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Yo sé que no todos aplauden porque no todos quieren pruebas grandes. A veces queremos victorias grandes y batallas bien chiquitas. No, no es así. No es así. Un día les voy a mostrar una de mis heridas y cicatrices emocionales que si yo se las mostrara, ustedes dirían, pastor, ¿y usted tuvo esta herida y esta cicatriz? ¿La tiene? Sí. Pero viera cómo me cayó de bien para la gloria de Dios, después lo entendí. En el momento me dolió el alma, el espíritu, la mente y todo. El orgullo, la autosuficiencia que pude tener se vino abajo. Pero allí Cristo entró a mi corazón. Cristo me salvó, me transformó y me tiene aquí de pie para su gloria. Por pura misericordia. El que no es fuerte en la fe es aquel que no ha tenido mucha lucha, ni muchas pruebas, ni muchas batallas. Este se queja por todo, por cualquier cosita. Por cositas ahí que ni lo reciben bien, que no le logran dar un rápido que pase adelante. Se enojan por eso. Ay, qué batalla. ¿Eso es batalla, hermano? No, hombre. Entonces tiene que crecer, no menospreciamos. Todos pasamos por esas épocas. Que si no nos saludan bien, que si ya no pasó esto, no pasó lo otro, que no me tomaron en cuenta, que yo merecía más que esto, que lo otro, y que era yo. Esas no son batallas, hermano. Esas son tonterías. Esas son niñerías. Esos son berrinches carnales. Todos hemos sido carnales en un momento dado. En momentos dados a veces no reaccionamos en el espíritu. Que Dios nos ayude a todos. Es interesante entonces que aún en la neurociencia y también en la psiquiatría moderna han enseñado mucho que las personas que más destacan en la vida son las que, pese a los distintos fracasos, siempre se levantan y siguen adelante. Esos son. Ahí se encuentran científicos, inventores,
a grandes maestros, grandes pintores, en todas las áreas de la ciencia. Los grandes médicos han pasado por heridas, traumas y demás. Muchos de los grandes psiquiatras a nivel mundial, como el doctor Viktor Frankl, de renombre, tuvieron que pasar por traumas dolorosísimos y se lograron sobreponer. ¿Por qué el doctor Viktor Frankl hoy es conocido mundialmente? ¿Por qué uno de sus libros, El hombre en busca de sentido, ha sido declarado como el libro de patrimonio de la humanidad? ¿Por qué se le atribuye a él una de las escuelas de la psicología, de la psiquiatría más importantes, como la logoterapia, la sanidad por medio del sentido de la vida? ¿De dónde tiene esa gran victoria él? De las grandes luchas y batallas que él vivió cuando en los tiempos de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Hitler y los nazis prendieron a todos los judíos que pudieron, y dentro de ellos iban sus padres, sus hermanos, sus hermanas y él. Y los llevaron al campo de concentración, donde murieron sus padres, sus hermanas, y prácticamente solo él sobrevive. Donde lo despojaron de todo, absolutamente de todo. Lo dejaron literalmente desnudo, lo raparon, y de ahí le dieron harapos y lo pusieron a trabajar 16 horas diarias, con 2 raciones de comida al día y sin zapatos adecuados en tiempo de invierno, con 5 o 10 grados bajo cero. Pero él, ante esa gran crisis, ante ese gran dolor y sufrimiento, ante esa grande batalla, él dice: saldré de aquí. Honré a mis padres, dice. Me acordé del mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Aún pude asistirles, dice, antes de que los aprendieran los nazis. Yo pude haber huido a los Estados Unidos, tenía visa, me ofrecieron, pero preferí estar con mis padres hasta el último momento. Entonces, y sabía que yo tenía que salir de ahí. Sabía que tenía que tener victoria sobre eso, porque tenía que escribir su libro El hombre en busca de sentido, lo había comenzado ya. Tengo que salir de aquí, decía. E invocaba a Dios y pensaba en Dios, porque tengo que terminar este escrito. Finalmente, para no hacer muy larga la historia, porque después predico muy largo y después se van algo rápido los hermanos, voy a cortar un poco, pero esto es importante. Finalmente salió. Él dijo: salí del shock, del trauma, que a muchos en las primeras batallas los derrotaron y murieron. Preferían tirarse a las alambradas electrizadas y suicidarse así. Yo me prometí el primer día que jamás me suicidaría, que viviría y confiaría en Dios hasta el último momento, y tenía fe que iba a salir de ahí. Pero luego dice: cuando salí de estos, y Hitler perdió la guerra y los nazis perdieron la guerra, gracias a Dios, salió, de pronto él recibe un gran shock. No tiene a nadie. No tiene a nadie de familia. No tiene amigos. Está solo. Y él relata que empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, por días, por días. Pero de pronto se recuerda y dice: no, yo también tengo que pelear esta batalla. Por esto yo peleé la batalla estando en los campos de concentración. Ahora pelearé esta batalla y saldré de esto. Él tenía alrededor ya en ese tiempo como de 48 o 50 años. Y de nuevo retomó el proyecto de escribir su libro, lo terminó y comenzó a ayudar al mundo con la logoterapia. Él explica cómo sobreponerse a los traumas de la vida y las grandes batallas que hay que pelear. Y lo empezaron a invitar a todos los países y fue dando conferencias, escribió. Después recobró el ánimo de vivir, se volvió a casar y llegó a vivir 92
años. Una gran victoria, pero grandes batallas. Mis queridos hermanos, el sufrimiento, el Señor lo permite en los hijos de Dios para hacernos fuertes. Las batallas fuertes el Señor las permite para darnos la victoria, para que saboreemos, que de hecho ya nos la dio, solo tenemos que creerla y perseverar. Por eso el gran famoso médico Boris Cyrulnik, hijo de padres judíos, teniendo 5 años de edad, sus padres fueron llevados a los campos de concentración también, pero él logró huir y se escondió en la casa de una familia que no era judía y lo registraron con un nombre ficticio que no tenía apellidos judíos. Y después de que pasó la guerra, esta familia lo animó a que estudiara medicina. Y estudió medicina y después se especializó en psiquiatría infantil. Y él dijo: he logrado superar el trauma que sufrí de niño. Me arrancaron a mis padres. He logrado superar el trauma y la herida de vivir en una casa con una familia desconocida. He logrado superar el trauma estudiando y graduándome de médico y de psiquiatra. Ahora ayudaré a todos los niños que pasan los traumas. Y fue él quien acuñó, quien elaboró la frase, la palabra resiliencia. Resiliencia, es correcto. La palabra resiliencia, él es el autor de esa palabra. ¿Y qué significa la palabra resiliencia? Esa es la pronunciación correcta. Resiliencia es la capacidad, dice, de reponerse de un trauma, cicatrizando la herida sin quedar afectado por el resto de la vida. Si esto lo dice un hombre que aunque confía en Dios, pero no es cristiano hasta donde yo tenga entendido, ¿cómo no vamos a nosotros a testificar que Jesucristo sana las heridas más profundas que hayamos tenido, los traumas más grandes que hayamos tenido? Cristo los sana y puedan quedar cicatrices, pero no nos vamos a avergonzar de las cicatrices. Más bien vamos a decirle: Señor, gracias. Esto ya es una cicatriz nada más. Ya no me duele. Sigo adelante en el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, el sufrimiento nos hace más sensibles, más humildes y nos lleva a buscar más a Dios. No busquemos el sufrimiento tonto, el sufrimiento indigno que viene por pecar. Aunque de todas maneras vamos a aprender algo, pero mejor si no aprendemos de esa manera. ¿Me doy a entender, hermanos? Ese sufrimiento tonto no lo hagamos. Si usted siendo cristiano peca de hecho y está pecando, mi querido hermano, le va a venir sufrimiento, le va a venir disciplina. Va a tener que aprender, pero va a ser muy duro. Pero ese es un sufrimiento tonto. Ahora, cuando nosotros experimentamos el sufrimiento digno, el sufrimiento legítimo, es cuando, no buscando ni pecando, nos vienen cosas, nos vienen enfermedades, nos vienen a veces crisis de todo tipo. No tengamos miedo. Ese sufrimiento nos va a hacer más humildes, nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer más espirituales, nos va a hacer buscar a Dios, y el Señor promete que nos hará más que vencedores en ese sufrimiento. El sufrimiento nos hace reflexionar y pensar. Si usted está sufriendo y no reflexiona y no medita ante el Señor, está desaprovechando una oportunidad. El sufrimiento nos hace obedientes al Señor. Como decía un hermano, ¿amén o no amén? No escuché ni un amén. Pero como he dicho en otras ocasiones, puedo seguir predicando a pesar de vuestra indiferencia. El sufrimiento en Cristo nos hace más obedientes.
Ya aumentaron los amenes. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Pero lo extraordinario de esto es de alguien que aprendió la obediencia por el sufrimiento, la obediencia, aunque nunca pecó, nuestro Señor Jesucristo. Escuche este texto. Ese hay que memorizárselo, tenerlo en mente. Hebreos 5:8. En esta traducción dice así. Vamos a leer esta y luego me gustaría leer la que yo tengo anotada aquí también. Pero esta está bien. Y aunque era hijo, y aunque era el Hijo de Dios Cristo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. ¿No parece impresionante eso? Es que mire, Dios el Hijo se hizo hombre, tenía que ir aprendiendo desde niño la obediencia, porque Él no era Dios aquí en este momento, eso lo he explicado. Por supuesto, Él siempre fue Dios, pero cuando se hizo hombre, Dios el Hijo, se hizo verdaderamente hombre. Y como verdaderamente hombre, entonces Él nace, Él crece en sabiduría, en estatura, en sabiduría. O sea que Él no tenía toda la sabiduría cuando nació. El texto lo dice, creció en estatura y en sabiduría. Ah, vaya. Entonces Él tenía que crecer en sabiduría. Él tenía que crecer en humildad y en obediencia. Nunca pecó. El Espíritu Santo lo llenó, aun cuando estaba en el vientre de María. Era el Hijo de Dios, no pecó. Pero como verdaderamente hombre tenía que ir aprendiendo. Por eso el texto esto dice, ahora lo voy a leer en Dios habla hoy. Dice, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Mis queridos hermanos, si alguien también sufrió en este mundo, fue nuestro Señor Jesucristo. Si queremos imitar a Cristo, queremos imitarlo cuando Él hace milagros, echa fuera demonios, pero no queremos imitarlo cuando Él sufre. ¿O sí? Bueno, gloria a Dios por esos amenes, pero a mí me gustaría más imitar lo otro. Bueno, hablo humanamente. Pero Cristo padeció todo tipo de males y sufrimientos, rechazo, burla, menosprecio, odio, calumnias, injurias, traición, abandono, injusticias, angustias, golpes, tortura, sentencia injusta, muerte violenta. Eso fue lo que sufrió Jesucristo. Pero también, después de haber sufrido y de haber muerto en la cruz y habernos salvado y haber llevado todos los pecados de los seres humanos, todas las maldiciones y todas nuestras heridas y traumas, y todo lo llevó Cristo en la cruz. Él de manera gloriosa resucita y tiene la gran victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, sobre el mundo y sobre todas las huestes de maldad también. Entonces vemos que Él se aparece a sus discípulos. Ya estoy en la parte final. Se aparece a sus discípulos cuando ellos están con miedo todavía porque había muerto Jesucristo, lo habían sepultado, no sabía que había resucitado. Se les aparece a sus discípulos, les dice: paz a vosotros, paz a ustedes. No teman, yo soy. Y no le da vergüenza mostrar sus cicatrices. Le dice: vean mis cicatrices, vean mis manos, vean mi costado. Soy yo, el crucificado, pero ahora he resucitado. Soy el resucitado, soy el que murió, soy el que sufrió, soy el que padeció heridas, soy aquel que tiene cicatrices, pero tengo la victoria plena sobre todo el cielo y la tierra. Le fue dada toda potestad después de haber resucitado sobre el cielo y sobre la tierra. El Señor Jesucristo no se avergüenza de mostrar sus heridas y sus cicatrices. Por sus heridas y por sus cicatrices, por sus dolores, no se avergüenza.
Él llevó todo lo peor y lo malo y lo pecaminoso de todos los seres humanos. Y la muestra de que llevó todas nuestras maldiciones y todos nuestros pecados son sus cicatrices, las cicatrices de la cruz, las cicatrices de la lanza que lo traspasó. Mis queridos hermanos, vemos nosotros entonces que al igual que Jesucristo, pleno y victorioso, nosotros no debemos renegar ni rechazar el sufrimiento digno que nos viene, las batallas que tenemos que pelear. Seamos valientes en Cristo Jesús. Peleemos las batallas con fe, con esperanza, con el poder del Espíritu Santo, con la promesa de Dios, con lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, y veremos la gloria de Dios. No nos rindamos, no nos rindamos. Cristo está con nosotros. Y si alguien un día le pregunta, mire, ¿y usted cómo recibió a Cristo? Y mire, yo tenía unas heridas y unos golpes que me di durísimo. Aquí tengo algunas cicatrices, mire. Pero Cristo me dio la victoria. Soy salvo, soy hijo de Dios. Así estaba yo, pero ya no me duele. Tengo cicatrices, pero eso quiere decir que he peleado, porque Cristo también peleó por mí. Las cicatrices y heridas, hermanos, son trofeos que nos recuerdan que hemos superado aquello que quizá muchos decían que acabarían con nosotros, pero no acabaron, nos hicieron más fuertes. Todas las historias, conclusión, de los hombres de Dios que usó grandemente, contienen relatos de los más terribles sufrimientos que vivieron y de las grandes batallas que pelearon. El que no tiene en su historia y en su biografía, en la historia suya, en la historia del ser humano, el que no tiene en su historia heridas, cicatrices, ni batallas, o no ha vivido o ya está muerto. Pero el que está vivo y el que ha peleado la batalla tiene una biografía así, que comenzó quizá mal, con muchos problemas, dificultades, pero terminará en plena victoria. Soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús en todas estas cosas, como dice este texto. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Así es, mis queridos hermanos, que yo les invito a que oremos un momentito, que nos examinemos un momento, que el Espíritu Santo, y digamos, Señor, si yo tengo un poquito de inseguridad, ansiedad, depresión, inquietud, incertidumbre, o una especie de resentimiento o amargura, Señor, ahora puedo entender que quizá hay algo que yo no te he entregado completamente, o que yo no he aceptado que ocurrió. Quizá porque fue muy doloroso para mí vivir un trauma o una situación difícil. Pero hoy, Señor, aquí estoy. No quiero más heridas que sigan sangrando. Aquí estoy, Señor, sánalas. Porque tus heridas en la cruz, por ellas yo puedo sanar mis heridas. Acepto todo lo que pasó, que pudo causarme traumas. Acepto todas las situaciones difíciles que viví. Perdono de corazón las circunstancias, las personas, y me perdono a mí mismo. Tú me has hecho una nueva criatura. Tú has sanado mis heridas. Señor, ahora quedarán solamente cicatrices. Pero es un trofeo, Señor, de que vencí en tu nombre, de que tengo la victoria y de que he peleado la batalla y ha valido la pena. Señor, echo sobre ti toda ansiedad,
toda preocupación, toda inseguridad, algún resentimiento, alguna amargura, algún odio, Señor, lo saco de mi vida, de mi alma y de mi mente. Te pido perdón por los errores cometidos, pecados cometidos, acciones equivocadas cometidas, pero también perdono a todos aquellas personas, las circunstancias que me causaron heridas. Gracias por sanarme, por hacerme libre, por fortalecerme. Señor, esto no me hizo más débil, me hizo más fuerte y estoy de pie por tu gracia. Y gracias por tus benditas palabras, Jesucristo, que nos has hecho más que vencedores ante todas estas pruebas, heridas y batallas. Gracias. Y pelearemos las batallas que vengan, no en nuestras fuerzas, sino tú ya la peleaste por nosotros. Nosotros la pelearemos con fe. La pelearemos creyendo tus promesas, sosteniéndonos en tu fidelidad, en tu amor que nunca deja de ser. Porque nada nos separará de tu gran amor, nada. Más adelante el texto dice, por lo cual dice, antes bien entonces estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni aun la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Amén y amén. Si le ha bendecido la palabra y ha recibido, démosle más fuerte el aplauso al Señor, porque Él se lo merece. A Él sea la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Y ahora permítame dirigirme a alguien que quizá no es creyente y está presente aquí, no ha nacido de nuevo. Alguien que está viendo a través de las redes sociales o escuchando a través de Radio Exclusiva. Estoy seguro, por lo que hemos dicho en la palabra, que tiene heridas en su vida, que tiene muchas batallas, pero solo usted no podrá hacer que esas heridas sanen. Usted en sus fuerzas no podrá pelear esas batallas terribles que le han venido en sus propias fuerzas. Lo derrotarán. Pero le prometo, por lo que dice la palabra, que si recibe a Jesucristo en su corazón, el Señor le hará que se sobreponga a los sufrimientos, que ganará esas batallas aunque le queden cicatrices. Pero lo más importante, tendrá la salvación por la eternidad. Será hecho hijo de Dios. Su nombre será escrito en el libro de la vida. Será una nueva criatura. Comenzará una nueva vida en Cristo Jesús. Y tendrá paz en su alma. Y cuando termine su historia y su biografía en este mundo, terminará en victoria, pese a todo lo que ha sufrido. Solamente tiene que recibir a Cristo, tiene que creer en Él como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey del universo. Arrepentirse de sus pecados y en ese momento usted será salvo y será hecho hijo de Dios y el Espíritu Santo vendrá a morar en su cuerpo. Si alguien necesita ser salvo, necesita recuperarse de traumas, heridas y todo lo que he mencionado y quiere ser salvo, haga conmigo esta oración de fe. Creo en ti, Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Confieso que soy pecador
y me arrepiento de mis pecados y de mis equivocaciones y errores. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Creo que resucitaste al tercer día. Gracias por amarme como soy y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.